Hola, bienvenidos a todos un día más a la taberna de Ignar. Espero que paséis un buen rato mientras estéis entre nosotros. Bueno, probablemente os habréis dado ya cuenta, pues por el banderolo que está ahí al fondo de Iron Maiden y por las pintas que llevo yo, que soy un gran y un aficionado, básicamente podría decir un fanático al heavy metal. Y hoy vamos a hablar un poco de ello, un poco de esa música, pero más concretamente, más que de la música en sí, vamos a hablar del gesto más característico y del símbolo más universal dentro del mundo del heavy metal, como son los cuernos, y de la persona que los, digamos que se considera que popularizó o fue una de las máximas exponentes de esos cuernos y uno de mis cantantes favoritos, Ronnie James Dio. Bueno, primeramente vamos a hablar un poco del gesto, porque mucha gente lo considera, ya que forma parte de la peneta, como un gesto de mal agüero, un gesto malo, un insulto, pero nada más lejos de la realidad. En muchas culturas es un gesto que se utiliza para combatir el mal de ojo y para obtener buena suerte, con lo cual no es tan malo ni tan negativo como mucha gente podría pensar. Y esta es principalmente la razón por la que la persona que hemos mentado, Ronnie James Dio, empezó a utilizarla como gesto característico cuando entró en el grupo de Black Sabbath. El anterior cantante, Ozzy Osbourne, utilizaba el signo de la victoria, digamos, como gesto característico, y en busca de un gesto que utilizar, Ronnie James Dio decidió utilizar el gesto de los cuernos, lo que su abuela, de origen italiano, llamaba el malocchio, y que realmente utilizaba para lo que hemos dicho, como un gesto para contra el malfario, los malos espíritus y contra el mal de ojo en general. Quien he mentado, Ronald James Padovana, más conocido como Ronnie James Dio, es un cantante norteamericano nacido en 1942 y que desgraciadamente para todos los aficionados al heavy metal nos dejó en 2010 por culpa de un cáncer de estómago. Si bien es cierto que él no fue la primera persona en utilizar este gesto, porque hay fotos, incluso el propio Ronnie James Dio ha admitido que había gente a la que ya le vio hacer este gesto en los conciertos. ¿Por qué fue él es a él al que se considera como la persona que lo ha popularizado en el mundo del rock y del heavy metal? Podría decirse que esa popularidad que logró, tanto por parte del gesto como por parte propia, es una mezcla entre, podríamos decir, el talento natural y el estar en el lugar adecuado y en el momento adecuado. ¿Por qué hablamos del talento personal? Bueno, no hay más que escucharlo en cualquiera de sus canciones para darnos cuenta de su tono de voz, de su potencia, de su característica voz, que es algo que, vamos, te llega al alma desde el primer momento y no lo olvidas y siempre la reconoces porque es una voz completamente característica y con una potencia que muy pocos dentro del mundo de la música y del heavy metal han llegado a conseguir. Pero son muchos los casos de grandes talentos que al final se quedan en prácticamente nada o en muy poca fama hasta años después o en grupos muy reducidos. Y ahí es donde en el caso de que nos aborda, en el caso de Ronnie James Dio, entra un poco, digamos, la suerte y el estar, y sobre todo el estar en el lugar adecuado y en el momento adecuado. Todo este estar en el momento adecuado y en el lugar oportuno comenzó a principios de los 70 con su banda Elf, que había tenido, aunque había tenido varios nombres antes de eso, que resultó telonera de Deep Purple en esa época, a principios de los años 70. Durante esas giras, el que era en aquella época uno de los guitarristas de Deep Purple, Ritchie Blackmore, se fijó en Dio y en su forma de cantar y decidió cogerlo para realizar unas grabaciones y para un proyecto personal aparte de Deep Purple que él tenía pensado. De esta unión y de estas grabaciones nació Rainbow, que en un principio iba a ser denominada Ritchie Blackmore's Rainbow en nombre al guitarrista, pero que finalmente se quedó con el nombre único de Rainbow. Y si bien es cierto que el boom comercial de la banda no llegó hasta la marcha de Dio y la llegada de otros cantantes y un cambio en lo que respecta al tono musical, a un tono musical más comercial, esos 3 años que estuvo Dio resultaron bastante prolíficos y sacó 3 discos, varios directos y hicieron varias giras y la verdad es que nos dejaron auténticos temazos y además de servir como trampolín a Dio, nos dejó auténticos temazos que son, vamos, clásicos de toda la vida, como Stargazer, Kill the King, Gates of Babylon o la que es mi favorita de esta etapa, The Temple of the King. Después de esto, la suerte, digamos que volvió a sonreír. Bueno, hay quien dice suerte, hay quien dice que los dioses del heavy metal, aquí la cosa todavía no está muy clara y depende de a quién preguntes te dirá una cosa u otra, ya que después de abandonar
Rainbow y buscando otra banda en la que poder cantar, Dio se encontró en un bar con nada más y nada menos que Tony Iommi, otro guitarrista del espléndido, del que también nos daría para hacer otro vídeo, y del cual pues la gran mayoría ya sabrá es y ha sido siempre el guitarrista de Black Sabbath. En aquella época Black Sabbath estaba buscando un nuevo cantante porque, bueno, pues las peleas y las broncas con Ozzy Osbourne habían llegado hasta un punto en el que tuvieron que decidir separar sus caminos, por decirlo de alguna forma un poco light. Y pues como ambos dos estaban buscando, digamos, lo que el otro ofrecía, de esa conversación que tuvieron, se llegó a que Dio entró como cantante en Black Sabbath sustituyendo a Ozzy Osbourne. Como mucha gente sabrá, tanto en aquella época como hoy en día, Black Sabbath es una de las bandas más grandes y más influyentes que ha habido, considerados uno de los padres del heavy metal, por no decir los padres del heavy metal, con lo cual, pues obviamente para Dio, si ya Rainbow junto con Ritchie Blackmore era un pequeño trampolín, un pequeño salto, ¿no? Para Dio, llegar a Black Sabbath fue ya el boom definitivo a su fama y a conseguir ya un reconocimiento internacional y que todo el mundo ya escuchara su voz. La etapa de Black Sabbath también fue bastante corta, del año 79 al año 82, otra vez 3 años, si bien en 1994 volvió para grabar otro nuevo disco, pero al igual que la etapa con Rainbow, además de servir para darle el salto definitivo a Dio cara a la fama y al reconocimiento a nivel internacional dentro del mundo del heavy metal, para que nos dejara auténticas maravillas como son el primer disco que sacó, el Heaven and Hell, el directo de Life Evil, que es uno de los mejores directos probablemente que se hayan hecho jamás, y auténticos temazos, pero de los gordos, como son, por ejemplo, Voodoo, Heaven or Hell o The Young Eye, o sea, al igual que en la anterior, 3 años que sirvieron para mucho. Y ya prácticamente en lo más alto de la fama, habiéndose convertido en una de las voces más reconocidas y respetadas dentro del mundo del heavy metal, decidió fundar su propia banda, Dio. Esta fue su banda principal desde que una vez fundada después de su salida de Black Sabbath hasta su muerte. Si bien es cierto que también estuvo en otros proyectos paralelos, colaborando con, bueno, son bastante conocidas sus colaboraciones con Tenacious D. Volvió a juntarse con Tony Iommi, con la que había sido la formación de Black Sabbath en otra banda llamada Heaven and Hell, con la que sacaron un disco, hicieron unas giras que fueron también bastante muy conocidas. Y pues bueno, pues Dio, la banda, ya fue el culmen de una impresionante carrera y la que sacó, si mal no me acuerdo, un total de 10 discos y nos dejó otra vez nuevamente auténticos, bueno, unas canciones increíbles, inolvidables, auténticos temazos y que todo buen heavy, que todo amante de la música heavy va a reconocer, como puede ser el caso de Secret Heart, All the Fools Sail Away, The Last in Line, Holy Diver, Rainbow in the Dark. Son todo auténticas canciones que todo el mundo reconoce desde el primer momento, las canta, las tararea. Como ya digo, Dio fue una persona que debido a su personalidad, que es una persona bastante sencilla, bastante cercana, caló muy hondo en los fans y en sus compañeros. Siempre estaba dando giras todos los años, incluso hasta poco antes de su muerte estuvo todos los años en muchos festivales, se le veía, siempre estaba cantando, llevando, porque él siempre decía, ¿no?, que es cierto que la música sin los cantantes no sería nada, pero sería menos sin la gente que la escuchara y sin los fans que fueran a los conciertos. Y esa mezcla de su grandeza a nivel musical con esa sencillez y ese estar, ¿no?, con los pies en la tierra es lo que lo hizo tan popular y lo que hizo que su gesto significativo y característico de los cuernos en el heavy metal se convirtiera un poco en ese símbolo internacional, ¿no?, cuando estás por ahí, cuando hay un heavy que está de fiesta siempre con los cuernos, cuando uno saluda a otro, ¿no?, los cuernos, hizo que a él se le considerara por eso el máximo exponente de la difusión de este gesto. Bueno, y ha sido esta fama que logró, esta suerte, digamos, o este destino que tuvo de pertenecer a dos de las bandas más reconocidas y más grandes del rock y del heavy metal y después crear su propia banda y conseguir ese reconocimiento, lo que unido a su utilización del símbolo hizo que se le considerara la persona que más importancia tuvo a la hora de extenderlo como el símbolo internacional del heavy metal.
Y con esto vamos a dejarlo por hoy. Como siempre digo, cualquier cosa que queráis comentar del vídeo, en la caja de comentarios o la cuenta de Twitter que estará dentro de la descripción del vídeo, ideas nuevas, cosas que queráis hablar, que queráis de los que hable y tal, podéis dejarlas todas ahí, cualquier sugerencia siempre será bien recibida. Y bueno, pues dicho esto, vamos a cerrar la taberna por hoy. Espero que lo hayáis pasado bien y nos vemos en la siguiente vez que deseáis pasaros por aquí. Adiós.